Bueno, vamos a iniciar con los poquitos que estamos. Esperamos que en el desarrollo de la reunión se incorporen los demás. En consideración a ustedes que están puntuales. Bueno, primero, darles la bienvenida. Yo espero que ya estén preparando el chumpe de Navidad y que ya estén listos para hacer las últimas tareas antes de salir de vacaciones. Recuerde que en Navidad hay una interrupción por las actividades de la universidad. Así que no importa que la primera quincena de diciembre estemos, que después vamos a permanecer durmiendo, a menos que trabajen. Bueno, quiero mostrarles en primer lugar la agenda. La agenda para este día jueves dice, primero, recordar a los estudiantes sobre la tutoría 5 que va a ser este sábado 27 de noviembre de 2. Mi sugerencia es que para que te dediquen mucho tiempo a esta asignatura, porque esta no es tanto de números, sino más que todo de conceptos, que entonces, y a veces ustedes no tienen tiempo de andar leyendo tanto bien. Mi recomendación es que hagan el espacio y el sábado escuchen, así como ahora van a escuchar, el desarrollo de la presentación que voy a hacer, hagan las preguntas correspondientes. Así, si después de la tutoría no les queda tiempo de leer cómo debe ser el material, pues no importa porque usted ya, al menos las ideas principales ya las tiene. Si después le queda un espacio y puede leer el material, pues mejor, ¿verdad? Esa es una sugerencia. Sé que llevan 5 asignaturas la mayoría y claro, a veces uno no haya ni cómo hacer. Pero esta asignatura, creo yo que si están atentos al desarrollo de la presentación, eso les ahorra muchas cosas y han avanzado. Pero bueno, es una recomendación nada más. Luego dice invitar a los estudiantes a que descarguen la ruta de aprendizaje 5 y el material de aprendizaje. En la plataforma ya está el material que hoy vamos a comenzar a estudiar y lo vamos a terminar el sábado. Y bueno, hay un sitio web que tiene una información bonita, que es con la que vamos a iniciar. Entonces, el material está bonito para ubicarse, porque la educación no es algo nuevo. A ver, tiene un recorrido extenso, donde ha habido de todo. Y hoy vamos, en esta unidad pretendemos hacer un recorrido por todo eso. Y es importante hacerlo para que veamos cómo ha ido evolucionando. No es que así va a ser y ya se quedó para siempre, no. Así es, pero dentro de tantos años cambiamos el asunto. Luego a los tantos años vuelve a cambiar y así va. ¿Por qué? Porque es un proceso dinámico y los tiempos cambian, las condiciones de la sociedad cambian. Entonces, claro, la educación. Si la educación está preparando gente para eso. Bueno, luego dice discutir y debatir con los estudiantes la propuesta siguiente. Fíjese cómo dice aquí en la agenda, no lo digo yo. Discutir y debatir. Se supone que yo presento unas ideas, conceptos, doy mi opinión y usted, que está muy atento, me va a decir, disculpe, pero en eso no. O podría ser de otro modo, que me diga, mire, yo creo que ese autor sí tenía razón, por esto, por esto. Y aquí vamos a respetar todas las opiniones, todos merecemos respeto, nadie va a burlar. Así como dicen los adolescentes, fiesta con lo que sale.
Pues no importa con lo que salga, es su opinión, yo la respeto. ¿Por qué? Hay que nos tratando con expertos. No, aquí no hay expertos. Entonces, si la opinión que da no es del todo acertada, bueno, lo bueno es que dio la opinión. Entonces, no tengamos pena de hablar. Y luego dice que hay que hablar sobre los antecedentes históricos de la educación y la pedagogía, que es el primer tema que vamos a tratar ahora. Y luego dice la pedagogía y la educación en diferentes periodos de la historia. Así que espero que no se vayan a dormir porque ahora vamos a hablar de historia. Y usted puede decir, ¿y eso en qué me va a servir a mí? Ah, bueno, si no conoce la historia de educación, cuando esté dando clases y se encuentre con situaciones, va a decir, bueno, ¿y esto lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar? ¿Y cómo lo cambio? Y se va a dar cuenta que a través de la historia han habido tantos cambios en educación, más que en cualquier otra disciplina. Bueno, entonces comenzamos. Entonces, si hay alguna pregunta sobre la agenda, básicamente eso sería lo que estamos este día. Yo voy a tratar de hacerlo breve. Acuérdense que voy a cambiar las cosas con la tutoría y repaso. Yo en el ciclo anterior y los ciclos anteriores, las de repaso siempre eran de media hora, a veces menos. Íbamos al mandado. Sí. Ahora es diferente porque me mandan una agenda y esa agenda a veces no es tan fácil de desarrollar en media hora. Pero en la medida de lo posible yo voy a tratar de desarrollarla rápido. Acuérdense que son puros conceptos. Bueno, entonces iniciamos, voy a comenzar con la presentación que habla sobre historia, precisamente, porque hoy solo por historia. Déjeme ver cuál es la que me toca, historia de la pedagogía. Entonces, déjeme ver la otra, cómo se llama. ¿Qué esta es? Historia de la pedagogía. Este es el tema de ahora. Bienvenida, Dayana Marisol Beltrán. Bienvenida. Ahora vamos con historia de la pedagogía. Es decir, no es historia general, es historia de una disciplina en particular que se llama pedagogía. Vamos a iniciar, voy a ir comentando algunas cosas y si usted tiene algún comentario, yo le agradecería pues que participar o si tiene alguna pregunta. Acuérdense que yo aquí lo que vengo es a compartir con ustedes mi interpretación acerca de estos temas y usted está escuchando, puede participar a la hora que lo desee. Y para mí es muy saludable que usted participe. Vale. Entonces iniciamos con la famosa historia de la pedagogía. La diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía radica en que la primera apareció como acción espontánea y natural, surgiendo después el carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía. Es decir, lo primero que surgió fue educación. Como una acción, dice acá, espontánea y natural. El señor tenía un hijo, había que educarlo, prepararlo para que se incorpore a la comunidad. Eso no hay que ir a obligarlo ni pedírselo, es que es una necesidad espontánea, una acción espontánea. Y además natural, ¿quién debe preparar a esta criatura? El que lo trajo al mundo, el papá, la mamá. Entonces, la educación primitiva, ¿verdad? Que eran básicamente oral, era enseñar lo básico, los principios más elementales. Pero a medida que va pasando la historia, aparece ya el carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación. Fíjense que son dos palabras que hay que tener cuidado. Intencional. Hay una intención por debajo de todo.
Cuando el profesor llega a la escuela y dice a los alumnos, vaya, hoy vamos a realizar esta actividad, como dicen los alumnos, no es sacada de la manga. Es intencional. Voy a hacer esta porque esta me permite realizar esto y que los alumnos obtengan este aprendizaje. Porque hay otras actividades que bien podría realizar, pero que tal vez no cuadran con lo que en ese momento se necesita. Eso le da un carácter intencional. Pero además es sistemático. Sistemático quiere decir que va bien estructurado, bien organizado. A esta altura, el profesor, antes de comenzar el año escolar, presenta su planificación táctica al jefe. Que si la va a cumplir o no, o la va a modificar, ese es un lío muy aparte. Pero debe entregarla, porque la escuela necesita garantías de que el hombre no va a llegar a inventar, a improvisar. Eso no era así al inicio, porque dice aquí que era espontáneo y natural. Si tú te hacías algo malo, lo regañaba. Y de repente cuando el papá tenía libre, vení, te voy a enseñar esto y eso. O sea, era así, espontáneo y además natural, no había algo intencional. Vaya, hoy voy a ir a hacer esta actividad con mi hijo para que él aprenda esto. No había una intencionalidad y tampoco sistematizaban nada. Estoy hablando de cuando la educación inició. Luego viene la otra parte. La pedagogía hace su aparición en la escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así como teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en cada uno. Entonces ya aquí ya viene la pedagogía estudiando, analizando, proponiendo el hecho educativo. La gente ya se lanzó a la educación, a la pedagogía, a revisar eso y a refinar. Fíjense bien lo que dice aquí. La gente con su creatividad tiene sus técnicas y métodos, pero la pedagogía viene a refinar, es decir, a pulir, para que esas técnicas y esos métodos que está utilizando realmente sean eficaces, que obtengan los resultados que se esperan. Además dice que se dedica a teorizar, es decir, después de estudiar el proceso, yo saco mis conclusiones, comienzo a relacionar. Eso es teorizar. Digamos, la historia de la educación va de la mano con la evolución del ser humano, comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones hasta el establecimiento de hábitos de costumbre. Todo esto se fusiona en la concepción pedagógica actual y por lo tanto lo que le da vida y sentido de pertenencia al acto educativo. Pero ¿qué es el acto educativo? Aquí está la definición. Es toda acción por medio de la cual se logra un perfeccionamiento del educado. Es la educación vista como el perfeccionamiento voluntario de la facultad del hombre. El acto educativo debe ser vital, humano, perceptible y voluntario. Nadie debería estar obligado recibiendo clases en ninguna escuela y en ninguna universidad. Ilógico. Digamos, los orígenes. Comenzamos acá. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo. Este origen es importante. Andaban nómadas, salía sobrando la educación. A ellos lo que les interesaba era conseguir comida y sobrevivir. Y educación ahí, ¿para qué? No tenían tiempo. Su prioridad era otra. Pero de repente dejan de ser nómadas, establecen un lugar y se vuelven sedentarios. Eso cambia el panorama. Al menos hoy ya tienen tiempo de hablar con los hijos, con la esposa. Ya fueron a traer suficiente comida, se pueden dar el lujo de no salir 3 días. ¿Qué van a hacer en los 3 días? Bueno, hablar con los hijos, etcétera, etcétera.
Entonces, ahí comienza la educación. Mientras eran nómadas, no. Bueno, iban de camino. Porque hoy no es como ahora, ¿verdad? Yo voy en mi carro y voy con mi familia y vamos platicando. Entonces, hoy, no había ni caballos, era todo. No había tiempo para platicar. Y la educación, pues que se espere, porque ahorita lo que urge es conseguir comida y dormir a donde sea. Se acostaba cansado. De repente dice, no, ya no, aquí no vamos a... Yo voy a salir a conseguir comida, pero aquí se queda mi señora, aquí se queda mis hijos. Cambio. Ah, hay que tomar en cuenta eso. Y dice que entonces es cuando comienza la transmisión de saberes. ¿Cuáles saberes? Bueno, lo elemental. Explicarle al hijo cómo va a ir a cazar un venado. Explicarle al hijo cómo va a cortar la fruta de aquellos árboles de selva, etcétera, etcétera. No estamos hablando de las conjugaciones de los verbos. Eso fue después. Ahorita lo que interesa es la sobrevivencia. Pero ya era educación porque le estaban dando orientación a los hijos y tal vez a los vecinos. O ya eran sedentarios, tenían tiempo, no andaban apurados de que a dónde van. Digamos con los orígenes. Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Oriente, así como en la Grecia antigua. Como estos países, aparte de que son vecinos, pues tienen mucho en común. Y hay un detalle importante, que la enseñanza se basaba en la religión y en mantener las tradiciones de esos pueblos. La religión iba, todo lo que estaba de fondo, la religión y las tradiciones, que eran otras religiones, no precisamente el cristianismo, como en Occidente, sino eran otras. Los dioses griegos, la mitología griega, se presente. Persia, que ahora se llama Irán, se encargó de priorizar el entrenamiento físico, que después le secundó Grecia, y que luego en Grecia aparecieron los filósofos, los clásicos de la filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, Demócrito y Sócrates. El objetivo griego era alcanzar la perfección con la enseñanza de la disciplina como la música, la estética. Es decir, ahora se supone que la educación prepara al estudiante para incorporarse a la sociedad adecuadamente. Por eso tiene que aprender de tecnología, tiene que aprender de matemáticas y es otro, y las normas sociales, y los principios morales, etcétera, etcétera. Porque todo eso lo van a necesitar para una incorporación adecuada en la sociedad. Pero eso es hoy, antes no, ¿sí? Los griegos querían alcanzar la perfección. La sociedad es que mire cómo le hace, pero yo como ser humano quiero alcanzar la perfección. ¿Y cómo se alcanza? Ah, bueno, mediante la música, la estética, la poesía, la literatura, gimnasia. Mire, allá en Grecia, en la Grecia antigua, por supuesto, era casi un culto la parte física. El hombre ideal era aquel musculoso, bien fornido, nada de estómago grande, lo que le llamamos el Salvador panza. Ese era el hombre perfecto, porque su físico era bien hecho, bien formado. Por eso ellos iban al gimnasio, corrían, hacían deporte, porque la cultura hay que conservarla. Y las mujeres, es peor. El físico era digo, casi un dios, que tenerlo ahí. Entonces, claro, las cosas han cambiado, pero en Grecia sí era. Llegaba ahí, por ejemplo, un raquítico, llena de músculos,
Ay, yo, no era, ni, no estaba, pero ni a la mitad de lograr la verdad, porque su físico no era atractivo, no estaba bien formado. Es la Grecia. Sí. La antigua Roma, que es la que está por ahí de vecina, se dio origen en la lengua latina. Antes se hablaba solo el latín, hoy ya casi solo lo hablan en la iglesia, pero lo español, de ahí viene, el latín. Entonces, ustedes que son matemáticos a lo mejor no saben mucho de esto, pero eh, como todas las palabras vienen de la lengua latina, las del español, vienen del griego y del latín, pero la mayoría más del latín. Entonces, si alguien aprende latín, alguien va a decir, ¿y para qué voy a aprender una lengua que ya no se usa? Lo que sucede es que el que conoce latín, conoce, al solo ver la escritura de la palabra, el significado de la palabra, la pronunciación, etcétera, etcétera. ¿Quién le ha dado clases de eso? Nadie, solo el latín. El latín es una lengua aparentemente muerta, pero que es la base de todo. Pero además en Roma estudiaba literatura clásica, ingeniería, derecho, etcétera. Y los métodos romanos en los que se basaba la educación eran el trivium y el quadrivium. Son dos bloques, ¿verdad? Así como en la universidad, materias básicas y materias de especialidad. Aquí era el trivium, que es retórica, gramática y dialéctica, y el quadrivium, que abarcaba otras cosas. Entonces, el principal pedagogo romano se llamaba Marco Fabio Tiliano. Ustedes en los tratados de pedagogía probablemente van a escuchar muchas veces el nombre de Tiliano. Estamos hablando de la Roma antigua, que fue un pedagogo destacado. Cuando digo Roma, ustedes saben que la Roma era el imperio, como aquí decir era un gringo, y los gringos los dueños del Salvador y de todo eso. Claro, así igual, decir allá es romano, digo, parte, es del imperio, o ya no es imperio. Parte. En el siglo octavo, venimos avanzando, para poner atención porque vamos a avanzar. Los árabes, que los árabes no fueron ni chichos, conquistaron la península ibérica, es decir, España, Portugal, y surgieron las escuelas musulmanas, siendo la de mayor apertura e inclusión al mundo occidental. Dice que posteriormente, con la división de poderes y clases sociales, se estratifica la educación, quedando claramente plasmada durante la época medieval. ¿Cuál era el problema? Es que la educación no era para todos, era para la élite, para la oligarquía, como dicen en El Salvador, para la aristocracia, como dicen los hijos de nobles, los hijos de reyes. Y la hija de la criada que trabaja en mi casa, no, esa no puede ir a educarse. Eso no, no está apta, admitían eso. Hoy ha cambiado el panorama, pero estamos hablando de los orígenes, estamos hablando del siglo octavo. Y los árabes fueron los que usaron un poquito de apertura. Apertura porque cualquiera podía llegar siempre y cuando fuera de la clase noble, de la aristocracia. El origen de la persona no importa, pero que tiene que ser de esa clase alta. Y los demás no, los demás no. No es para ellos la educación. En la época feudal, que estamos hablando de los siglos XII y XIII, surge la escolástica. Bueno, la escolástica ya es otro rollo, que tenía como función reconciliar la creencia y la razón, la religión y la ciencia. Este fue un lío en la época feudal. ¿Cómo conciliar la fe y la razón? Eso no es tan fácil. Hoy han conciliado en muchas cosas. Les voy a poner un ejemplo para que vean que esto no es solo hablar. Vale, por ejemplo, la Biblia dice Dios creó el mundo y hasta da detalles. Viene Darwin y dice, no, 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 señor, esto ha evolucionado.
durante años estuvieron peleando por eso. Bueno, pero es palabra de Dios, no puede ser falso. Y venía Darwin y demostraba, mire, eso. Y Darwin se lo echó a la bolsa cuando dijo, bueno, y entonces, el hombre no evoluciona. ¿Por qué el cuerpo de una persona va transformándose en un... Cuando nace es un bebé, y si usted le da un bistec, un cebollado, calma, pues el estómago no está preparado para eso. Toma leche. Ah, pero ya de joven, póngale 3 bistecs, se los come y no se enferma. ¿Por qué? El cuerpo, además de que ya creció, su estómago, ya de viejito vuelve a ser bebé. Quédale atol, picadillos, porque ya el estómago ya no puede procesar mucho. Y ahora ya usa bordón y si no anda listo también silla de ruedas. Pero es el mismo bebé que nació. Entonces Darwin dijo, si el cuerpo humano se transforma, entonces ¿por qué están negando la evolución? Explíquenme. Ahora ya no se dan riata por eso, como dicen los salvadoreños. Ahí disculpen el vocabulario, pero en El Salvador así dice. Pues ya no. ¿Por qué? Ya conciliaron. Ahora llegaron a un acuerdo los científicos y los teólogos y han formado lo que se llama la creación evolutiva, que además está respaldada por la física cuántica. ¿Y creación evolutiva qué quiere decir? Que Dios no se complicó. Ese ser que llamamos Dios vino y dejó aquí en el espacio una materia que es capaz de transformarse por sí misma. Y una vez que la dejó, se fue. Comenzó la materia a transformarse. De repente se convierte, una parte de la materia se convierte en árbol, otra se convierte en animal, y así. Entonces, todos están de acuerdo en este momento sobre lo que llaman la creación evolutiva. Les pongo ese ejemplo porque la escolástica trataba de conciliar y que en aquel tiempo no pudieron. Se armaron pleitos por eso. Vale. Bueno, sigamos. Venimos con la reforma y ya vamos más avanzados. Pero antes quisiera saber si tiene algún comentario, alguna pregunta. Estamos hablando de historia. A ver, alguien que me diga si, qué le parece todo esto que acabamos de presentar, que me imagino que lo habrán medio leído, sus ratos libres, sus pocos ratos libres. A ver, alguien que comente. Bueno, he venido muy callado ahora, a no ser que estén cenando por ahí. Voy a continuar. Les recuerdo que esto va a quedar grabado y lo vamos a quedar para que tengan ahí. Yo voy a mandar el link mañana también en el grupo de WhatsApp para que tengan por si alguien no pudo estar presente, porque veo que hay pocos en la reunión. No me extraña mucho porque es día de semana. Claro, hay gente que trabaja, a veces sale tarde, el tráfico está complicado, etcétera, etcétera. Importante que ustedes ya están. Vale, sigamos. Permítanme. Vamos a continuar. Estamos hablando de pura historia, ¿verdad? Ahora vamos con la reforma. ¿Y por qué se llama reforma? Porque aparecen algunos señores que no están de acuerdo con muchas cosas, y comenzando con la religión. Acuérdense que la escolástica trabajó duro en eso. En la Edad Media, la fe era fundamental. Ahí no podía uno salir de gracioso diciendo yo soy ateo. Lo fusilaban. Tenía que creer, era la orden. Entonces, bueno, de repente aparecen unos pensadores y dicen no, que no es así. Por eso se llama reforma. Que hubo errores, sí, hubo errores, pero lo importante es que apareció. Sigamos. Dice que aparece una corriente humanista en donde la educación se opone a la severidad de la disciplina que es eclesiástica, situándose ya un pensamiento pedagógico. Representantes de estos son en Italia Vittorino de Feltre, en Francia Francisco Rabelais,
Juan Luis Vives con el Tratado de la Enseñanza, y en Inglaterra Tomás Moro, quien planteó la idea de la unión del trabajo con la enseñanza teórica. Entonces, esta gente se llama reforma porque se rebeló. Por ejemplo, la disciplina eclesiástica era bien rigurosa. Entonces aparecen estos señores y dicen, no, el hombre ha sido creado libre. ¿Por qué tiene que aceptar? ¿Y qué tal si la disciplina que le están aplicando se basa en errores? Por eso se llama reforma. En Inglaterra el más famoso es Tomás Moro. Luego viene la contrarreforma. Contrarreforma es como una reforma de la reforma. Pero pues le dicen contrarreforma porque revisan la reforma y dicen, no, mire, esto hay que corregirlo. Y dice que en Suiza un señor de apellido Zwingli publicaba un libreto para la instrucción y la educación cristiana de los niños. Pero en Alemania, Martín Lutero tomará su posición respecto a elaboraciones de sus colaboradores. Estamos hablando de gente involucrada en religión. Martín Lutero al final se hizo el jefe de la iglesia luterana, que fue la primera iglesia que apareció fuera de la iglesia católica. La iglesia católica había cometido errores graves y además había mucha corrupción. Claro, ha habido gente buena dentro de la iglesia, pero claro, lo bueno a veces no se mira, pero lo malo se ve bien, bien clarito. Entonces Martín Lutero dijo, no, hombre, esto no puede ser algo divino, y entonces se separó de la iglesia, pero él no era solo religioso, era un educador y comenzó a plantear una serie de, de ideas que revolucionaron en su momento. Por eso se llama contrarreforma, porque la reforma ya estaba, pero nadie se había atrevido, por ejemplo, a separarse de la iglesia católica, a la todopoderosa. Él se separó y tuvo sus seguidores junto a la iglesia luterana. Pero no solo en religión, también en pedagogía, en educación. Hizo varios cambios revolucionarios en su vida. Y dentro de esta contrarreforma aparece un señor que, como dicen los artistas, sigue vigente. Usted sabe lo que es la vigencia. Vigencia quiere decir que vale, ya es ley. ¿Cuándo deja de ser vigente? Cuando, si es ley, es derogada. O si encuentran errores en lo que dice, la declaran ya inválida, es decir, ya no vale. Pues Comenio, Juan Amós Comenio, que vivió en 1592 y murió en 1670, estamos hablando de la edad. Este señor sigue vigente. Todo lo que él escribió en su libro famoso que se llama Camán. Mire, este hombre no escribió un montón de libros. Solo escribió uno, pero ese único que lo escribió en la edad de hace más de 500 años. Sigue vigente. Lo que ahí dice en ese libro vale, se aplica y no ha sido superado. Todo lo que ahí dice, nadie, ningún científico, ningún pedagogo ha podido decir, voy a demostrar que lo que dijo Comenio estaba equivocado. Nadie. Entonces sigue vigente. De respeto. Si alguno de ustedes quiere leer el libro de Didáctica Magna, yo lo dárselo. Solo para que tengan idea. Comenio fue el primero que dijo que hay que enseñar al niño de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto. Eso que parece tan elemental para nosotros. Nadie lo había dicho eso. Ellos educaban a como salga. Él ya dio ideas que todavía siguen siendo válidas. ¿Cuál profesor no aplica eso? De que hay que ir de lo fácil a lo difícil.
de lo concreto a la práctica, los docentes, todo el mundo. Pero eso lo dijo Comedio por primera vez, en la Edad Media. Por eso es un libro muy respetado, estudiado, a pesar que fue escrito hace más de 5 años. Dice que esta didáctica magna es un libro que sienta las bases del proceso de enseñanza por el que tienen que atravesar los infantes para adquirir conocimiento. Ahí explica él muchas cosas. Cuando tengan tiempo, vean. Ustedes se van a dedicar a la enseñanza. Y léanlo tranquilo porque sigue siendo válido. Nadie puede tocar eso en muchos siglos. Digamos. Vamos ahora con la pedagogía tradicional. La pedagogía tradicional comienza en Francia en los siglos XVII y XVIII. Vea bien que ya nos vamos acercando al siglo XX. Esta se caracteriza por la consolidación de la presencia de los jesuitas en la institución escolar. Los jesuitas es una orden fundada por San Ignacio de Loyola, un santo católico. Los internados, que eran los que tenían más auge por la política metódica en la que se basaba, presentando dos rasgos esenciales. Primero, la separación. Y en el interior de ese recinto reservado, vigilancia constante ininterrumpida hacia el alumno. Es decir, cuando hablamos de pedagogía tradicional, los que sobresalen, ellos trabajaban mucho en internados. Esos internados fue como los primeros colegios. ¿Sí? Claro, hoy son muy diferentes, pero ese es el origen de los colegios y universidades de los jesuitas que son famosas. Entonces, ahí decían, vaya, mire, vamos a separar a este muchacho del mundo, porque veían el mundo como contaminante, pecaminoso. Si se queda mucho en el mundo, se nos puede arruinar, saquemos. Y ya estando adentro, lo preparaban y lo vigilaban para irle haciendo las correcciones del caso. Se suponía que después de un buen tiempo de estar ahí encerrado, el hombre estaba listo. Había adquirido todos los conocimientos que quería y además era un tipo religioso de la Edad Media. Este señor nació Loyola y todo eso. Después comenzaron a surgir colegios por todas partes del mundo de los jesuitas. Las instituciones jesuitas son famosas por su disciplina, porque a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, siempre mantienen la disciplina un poco rígida. A pesar que es una universidad, ya no es un interno. Bueno, le digo porque yo en mi caso es de la medio en El Salvador, en la UPA, y tuve muchos amigos jesuitas. Los señores que mataron a la guerra, los 6 jesuitas, eran grandes amigos míos. Pero bueno, ese es otro, digamos. Digamos con la pedagogía tradicional. Durante el siglo de la Ilustración, que fue el siglo XVII, florecieron varios pensadores famosos. Ejemplo de ello, Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton y Juan Rousseau. Todos famosísimos. René Descartes, por ejemplo, además matemático, filósofo, científico. Isaac Newton, bueno, el matemático Isaac Newton, gigante. Se le atribuye haber descubierto la ley de la gravedad porque más tarde bajo un árbol de manzana le dio una manzana en la cabeza y dijo, bueno, ¿y esta manzana por qué no se fue para arriba? Se vino para abajo y le golpeó la cabeza. Comenzó a estudiar el cálculo y descubrió que hay una ley que acelera las cosas hacia abajo. O sea, eso, la ley de la gravedad, ya le puso números y todo eso, y para la famosa G en física. Y aparece también Juan Jacobo Rousseau. Él es famosísimo él tiene muchas obras, pero las más famosas son Emilio, que tiene que ver con la educación,
Y el contrato social, que es un tema sociológico con la sociedad. Es famoso Rousseau. En su momento, una lumbrera, una de las mentes más esclarecidas de esa época. Porque en su obra Emilio da todo un discurso sobre la educación. Y se llama Emilio porque se supone que Emilio era su alumno. Y él todo lo que escribió allí es un mensaje para Emilio, famoso a nivel mundial. Y en la otra obra, el contrato social, imagine cómo se llama, ya el nombre de por sí, dice mucho. Contrato, o cuando usted va a una empresa y le leen el contrato y lo firma. Ahí están sus obligaciones, sus derechos, su salario, etcétera. Usted lo firma, ese es un contrato laboral. Él escribió una obra que se llama El contrato social, cuando habla de cómo mantener la unidad en los pueblos, etcétera, porque solo así se contribuye al desarrollo, al progreso de la sociedad. Bueno, también mencionan aquí a Diderot de Lampert, precursores del enciclopedismo. ¿A qué le llaman enciclopedismo? Aquella persona que quiere saber de y permanentemente está estudiando, y no solo de una disciplina. Es que antes abundaban los enciclopedistas porque la ciencia no era tan extensa. No. Hoy nadie puede saberlo todo. Usted dice, yo matemático voy a hacer, la matemática ha avanzado tanto que si usted se dedica a eso ya no le va a quedar para otra disciplina. Si usted dice, yo medicina voy a estudiar, la medicina ha avanzado tanto, difícilmente le va a quedar tiempo para otra rama. Pero antes no era así. Los contenidos, los conocimientos eran contados con el dedo. Entonces alguien se podía dar el lujo de decir, yo conozco de esto, de todo. Y es cierto, sabía de todo. Yo pensé que hoy cada disciplina hay una cosa terrible que ya nadie puede saberlo todo. Entonces, solo imagine un ejemplo, Internet. ¿Cuánta información hay en Internet? Entonces, usted la lee toda, no va a alcanzar a leerla. Usted lee lo que le interesa, lo que necesita, pero que va a leer todo. ¿Cómo va a leer tanto? Si es que son... Y la otra cosa es que Internet se está actualizando cada cierto número de horas. Bienvenido, don Juan Carlos, que agarró la tarde. Imagino que estaba buena pupusa que fue a comer allá a la orilla del mar. Bienvenido. No sé si hay algún comentario, joven. ¿Qué me cuenta, don Juan Carlos? Buenas noches. No, no estaba en casa, por Ah, eso no vale. me conecté a tiempo. Pero llega tiempo que ahorita discutiendo aquí estamos sobre un poco de historia de la pedagogía. Bienvenido. Vale. Los demás jóvenes, que algún comentario, por favor, que hacer sobre la historia que estamos revisando, que ya vamos a llegar al siglo XX. A ver, dígame. A ver, jóvenes ilustres. Y no continúo después. Vamos a escucharlo. Sigamos. Estamos entonces con historia de la pedagogía. Entonces ya hablamos de Rousseau. Sigamos entonces. De respecto a Rousseau, en su tiempo fue una lumbrera y las obras de él influyeron mucho, sobre todo en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, viéndola de lejos, fue un cambio radical. Esa sí fue revolución. Aquí en El Salvador han habido revoluciones, no tan radicales. Como no son tan radicales ni tan amplias que a veces uno pone en duda si fue o no la revolución, pero la Revolución Francesa sí reúne todos los requisitos de una verdadera revolución.
Estamos hablando del siglo XVII, puede imaginarse usted. La influencia de Kant sobre la escuela se refleja en la medida de buscar en el filósofo del deber los fundamentos justificativos de una educación laica. Kant es más reconocido como filósofo, aunque en realidad fue un educador y en la parte de pedagogía escribió muchas cosas interesantísimas. Kant es famoso, primero por su disciplina, por su gran sabiduría y porque murió soltero. ¿Por qué? O sea, John Locke se llevaba al extremo el método tradicionalista, quien propone que el castigo con el látigo es de llevar a cabo en caso de no haber tenido éxito en otros métodos. Estamos hablando de pedagogía tradicional. Estamos ubicándonos en el siglo XVII. Y John Locke dice que el cincho no hay que olvidar y que hay que usarlo, especialmente cuando una mala conducta no se puede corregir. Y como en ese tiempo no habían demanda, ¿verdad? Salía bien penqueado el estudiante de clase. Y el colmo es que al llegar a la casa, le contaba a la mamá que le habían pegado. Ah, hiciste algo malo. Ah, entonces, como yo no te mando a hacer cosas malas a la escuela, ahí va la segunda penqueada. Si vos te recibías dos, la que le dio el profesor en el grado y la que le dio la mamá. Así era antes. Hoy todo eso ya no existe. Y en parte eso está arruinando a los jóvenes, pero bueno, eso es otro lío aparte. Ojalá que no me vaya a oír por aquí el CONNA, porque es peligroso. ¿Saben qué es el CONNA, verdad? Vale, vamos ahora con la pedagogía moderna. Salimos de la tradicional, entramos a la pedagogía moderna. La colaboración amistosa entre maestro y alumno. Imagine qué gran cambio, ¿verdad? Ya que el profesor ya no es el rey intocable, que solo dice palabra de Dios. Que lo que diga y me ordene hay que obedecerlo, cumplirlo, porque Él es palabra de Dios todo lo que dice. ¿Y el alumno quién es? Pues nadie. No le queda otra más que obedecer y respetar a ese Dios que está ahí, que se llama profesor. Eso era antes, ahora no. Debe haber, dice, una colaboración amistosa. Por eso se llama pedagogía moderna. Comparado con la tradicional, hay un cambio drástico. Además, dice, la pedagogía moderna habla de la escuela al aire libre, ya no aquella escuela encerrada entre cuatro paredes. Toda esta idea que a usted le puede parecer ridícula, hoy el gobierno actual está tratando de aplicar eso. Por ejemplo, en el tiempo de Funes, aquí en El Salvador, aparecieron los famosos talleres en la escuela. En la mañana iban a recibir su clase los alumnos, en la tarde iban siempre a la escuela, pero ya no a recibir la clase tradicional, sino a talleres. Y en el taller era hacer otras cosas que no tienen nada que ver ni con matemáticas, ni con sociales, ni nada de eso. Por ejemplo, taller de música, taller de eso, taller de lo otro. Pero eso, bueno, y además no lo hacían en el aula. La aula estaba abandonada. Preferían hacerlo al aire libre o se inventaban por ahí un taller aparte solo para eso. Eso que parece tan novedoso, no es tan nuevo. Desde ese siglo XVIII comenzaron a ver. Por eso se llama pedagogía moderna, porque estaba innovando. Escuela al aire libre. Necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas del alumno, bajo el atento pero no manifiesto control de maestro. Y además, por primera vez, comienzan las mujeres a participar en actividades educativas. Antes solo era cosa de hombres. Es un gran avance, ¿verdad? Entonces, y esto que dice aquí, pues no está tan perdido, a pesar que fue dicho en 1800. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de los niños? El niño por naturaleza es curioso. Y siempre anda preguntando, tocando, destartalando las cosas, porque tiene una curiosidad bárbara. Él está conociendo el mundo. De repente llega a su primer día de clase en una escuela. Dios guarde que ande tocando todo.
o haciendo miles de preguntas. Solo calla, lo pone quieto rápido. Él debe escuchar lo que el profesor diga y hacer lo que él diga. Si eso satisface o no la curiosidad del niño, es el problema del cipote. Y entonces, ¿qué pasa? El niño llega un momento que dice, ¿y para qué voy a seguir curioseando si aquí no me dejan? La creatividad, la curiosidad queda guardada. Y él, para no complicarse y que no lo regañen, pues sí le sigue la corriente al profesor. Esa es la triste realidad de la escuela. Entonces, no debería ser así. El maestro tiene que desarrollar el potencial del alumno. Y si él es muy curioso, dejémoslo que siga investigando. Lo que hay que hacer es orientar esas cualidades, esos deseos. Ya bien orientado, el cipote va a desarrollar un... Y eso que parece tan moderno, bueno, es moderno. En 1800, con la pedagogía moderna, ya estaban hablando de esto los pedagogos. Y ahora que muchas mujeres en educación, pues hasta entonces por primera vez participaron. Porque somos tan machistas muchas veces que la mujer la dejamos ahí. Pero ya en 1800 comienza. Sigamos con la pedagogía moderna. Dice que apareció la revolución industrial. Mire, la revolución industrial no crea que fue chiche. Ha sido fácil y es casi como aquí en El Salvador con Bukele. Estábamos acostumbradísimos a que todos los políticos robaban el dinero del pueblo y al pueblo casi no le daban nada. Y nadie lo podía meter preso. Eso era intocable. Como que si fuera ley, va usted presidente, roba. Y escapes, que no lo acusen de nada. Ah, usted es otro presidente, usted roba más que el otro. De repente llega Bukele, cambia las cosas. Hoy lo están criticando que porque él ha repartido computadoras a medio mundo. Entonces él dice, bueno, son de los impuestos que ustedes pagan. Lo que pasa es que antes esos impuestos se los robaban. Hoy en lugar de robarlo, se le entrega no el dinero en efectivo a la gente, pero sí una computadora al niño. Eso es revolucionario. Que él comete errores, que esto y que el otro, sí, pero está haciendo cosas diferentes a lo anterior. Entonces la revolución industrial fue un cambio así drástico. ¿Cuántas hamacas podía hacer un señor a mano? Una a la semana. El que hacía 4 en el mes es que era buen artesano. Aparece la revolución industrial, se inventan máquinas y ahora ese mismo obrero que ya usa una máquina para hacer hamacas, hace 20 hamacas diarias. 20. En un mes, ¿cuántas puede hacer? Comparado con las 4 que hacía en el mes. La revolución industrial transformó totalmente. ¿Ya? Entonces, en la pedagogía moderna, en esa época, recibiendo el impacto de la revolución industrial, aparecen pedagogos muy famosos, como Pestalozzi en Suiza. Pestalozzi es famosísimo, lo vamos a ver si nos queda tiempo hoy mismo, con más detalle. Juan Federico Gerba, Celestín Freine, casi le ponía el nombre mío, le llamo Celestín, se llama Celestín, le quitaron la O. Celestín Freine, un hombre brillante. Se inventó unos métodos para educar revolucionarios en su época. Por ejemplo, él nunca usó el aula para dar clases. Decía que no, que eso era traumar al estudiante. Él sacaba a los alumnos y se iba al campo. Ahí los sentaba debajo de un árbol a explicar y aprendían los hipótesis. Nunca usó aula, no le gustaba. Le asignaron aula. Pues, ¿no? Igual que María Montessori. María Montessori es famosísima. Ella trabajó más con la educación de los infantes, con los niños. Famosa la señora.
Y menciona por último a un estadounidense. Como ya aparece formalmente, bien, es que esto es una cadena. Primero, la revolución industrial. La producción en la fábrica se dispara y con ello se instala de forma definitiva y bien fortalecido el capitalismo asociado a la revolución industrial. Capitalismo siempre ha existido, pero no así, porque surgió entonces. Era un capitalismo bien estructurado, bien instalado, todo sistematizado. Y en ese momento aparece un estadounidense famosísimo que es John Dewey. Entonces, este Dewey es el famoso del pragmatismo. Este no le andaba con cuentos a la educación. Decía él que al muchacho se le debe enseñar lo que le va a servir en su trabajo. Punto. Entonces, cuando yo leo los libros de él, digo, bueno, en El Salvador enseñan agua a todos los alumnos. Si estuviera vivo este señor, preguntara, ¿y en qué le va a servir el náhuatl a este cipote? Ya cuando usted trabaja. No es que sea prohibido aprender náhuatl, lo que pasa es que lo ponen obligatorio y según este señor, eso no es necesario. El que quiera aprenderlo, es que lo estudie él y que aprenda, que se haga profundo en eso. Pero no obligatorio para todos, porque no le sirve en su trabajo. Punto. Eso es pragmatismo. Dele lo que necesita. Punto. No le dé más. ¿Para qué le va a hacer perder el tiempo? Esas ideas tan radicales, acuérdense, estamos hablando de un capitalismo radical, o sea, y con las fábricas a todo dar, como el caso que les ponía del señor que hace hamacas, 4 hamacas en el mes, y era buena, ¿sabes? Todos lo afamaban. De repente se compra una su máquina y hace 20 hamacas diarias. Cambia totalmente. Permítanme, quiero ver dónde es que estábamos. Aquí con Dewey. La pedagogía contemporánea, ya casi vamos llegando al siglo XX. Pero antes de pasar a la contemporánea, quiero saber si tienen alguna pregunta, que ya casi terminamos esta parte, algún comentario. Aquí lo vamos viendo rapidito. Después, si nos queda tiempo, lo vamos a ver con detalle cada autor. Es necesario que lo conozcan. A ver, ¿qué les ha parecido hasta ahora todo? Dígame, yo los escucho. Estamos haciendo un recorrido histórico. Como cuando usted va a Antigua Guatemala, y habrán ido. Hoy no sé cómo está con la pandemia, pero ahí siempre hay unos guías que le cobran no sé cuánto por hacer el recorrido y ellos lo llevan. Mire, aquí vivió el virrey. Aquí en esta habitación estaba la esposa. ¿Yes? Ahí estará la zona de los esclavos del virrey. Después pasa a otra casa, dice, del convento, no sé. Y le van planteando todo de la época española en Antiguo. Ahora nosotros hemos hecho un recorrido así, sin movernos, virtual. A ver, ¿algún comentario? Juan Carlos, ya no está ahí, ya se puede dormir. Creo que cuando entró la industrialización en El Salvador fue que también hicieron la reforma educativa que modificaron todo eso para que el estudiante simplemente aprendiera lo que va a utilizar en la fábrica, Claro, si claro no me que equivoco. sí, así fue. Yo estudié en esa época aquí en El Salvador, estudié bachillerato. Cuando yo entré al instituto, ya estaba hablando de hace varios años, cuando yo entré al instituto ofrecían, quiero ver, bueno, en el instituto donde yo estudiaba, había 4 especialidades, lo que le llamaban ellos bachillerato industrial, dividido en mecánica y en electricidad, y el bachillerato académico que se dividía en 2 especialidades, la parte de humanidades que tenía que ver más con leyes y la parte de matemática y física. Eso era todo. Entonces, lo que decía el gobierno en aquel momento es que los eléctricos y mecánicos van directo a las empresas. Y de hecho, todos los compañeros que yo tuve que se graduaron de mecánica y electricidad, al siguiente día de la graduación ya estaban trabajando en las empresas en Acajutra, porque yo vivo acá.
¿Y los académicos? ¿Qué? Para la universidad. Porque nadie nos daba trabajo, porque no sabíamos hacer las cosas en la fábrica. Así que yo estudié matemática y física y eso me obligaba a irme para la universidad. Por eso después estudié ingeniería. Pero los otros ni siquiera necesitaban estudiar gran cosa, eran bachilleres y ya quedaban fijos ahí en CEPA, en Acajutla. Bueno, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Sigamos entonces. Vamos, ya casi terminamos esta parte. La pedagogía contemporánea. Vamos a estudiar un poquito a John Dewey. Permítame. Perfecto. En el continente americano surgen las primeras ideas del pragmatismo y el funcionalismo. Fíjense bien, son dos palabras bien delicadas. Pragmático quiere decir, me va a enseñar lo que voy a necesitar. Punto, no me enseñe más. Y el funcionalismo va en la misma línea. Hay que preparar a este muchacho para que, así como la máquina nos saca de apuros en la fábrica, él también nos saque de apuros, como que si fuera un robot. Por eso se llama pragmatismo y funcionalismo. Dice este señor Dewey que la validez del pensamiento se verifica en la acción, considerando la mente en función de las necesidades del organismo para la sobrevivencia y apelando por ello a la interacción hombre-ambiente. Dice que, aquí John Dewey dice que la validez del pensamiento se verifica en la acción. Si dicen, este ha sido buen estudiante, lo va a demostrar en la fábrica, trabajando, viendo resultados tangibles. No logra buenos resultados en el trabajo. Entonces no sirve, un mal estudiante. Aunque él se pueda de memoria todas las conjugaciones de los verbos, pero los resultados en la fábrica no son válidos, son malos. Se da cuenta cómo era de radical John Dewey. En Estados Unidos dicen que ya no son así, no siempre son así. En el fondo son prácticos, son funcionalistas. Vaya, dice que con todo esto que acabamos de mencionar, aparece lo que se llama la escuela nueva o activa. Ya, aquí ya no estamos hablando de pedagogía tradicional ni pedagogía moderna, estamos hablando de que aparece lo que llama escuela nueva, que persigue en sus concepciones teóricas y predicciones prácticas garantizar el logro de una mayor participación o un grado más elevado de compromiso de todos ciudadanos con el sistema económico social imperante. Vaya, aquí ya cambia el rumbo. Ya no hablan de preparar a la gente para ir a la fábrica a trabajar. Hablan de prepararlo para que se incorpore adecuadamente en el sistema económico, social imperante. Es decir, más amplio. Ya no se centran en la fábrica. Me preparo para ir a trabajar a esa fábrica. Ahora me preparo para incorporarme a ese sistema económico matonazo que existe y para una sociedad tan compleja. Para eso me voy a preparar. Que adentro hay fábricas, sí, pero es que la visión es mucho más amplia. Luego aparece de Crowley, Ovidio de Crowley, pedagogo y educador belga. Papá nació en Bélgica. De Crowley trabajó mucho con niños de escuelas ordinarias y de instituciones especializadas. Lo llevó a obtener logros perdurables en el campo de la pedagogía que se manifiesta en el método global de lectura y en la globalización de la enseñanza. Este de Crowley se hizo famoso porque habla de un método global de lectura. Ustedes son matemáticos, probablemente no necesiten saber mucho del método global, pero les cuento que es famoso el método global porque con ese método los niños aprendían a leer rápido y su nivel de comprensión lectora mejoraba considerablemente. Lo hizo famoso a él. Entonces, es que hay niños que pueden leer pero no comprenden nada o casi nada. Entonces,
leen mecánicamente, como un loro que repite, repite, repite y no sabe ni qué es lo que está haciendo. Así le pasa a muchos niños. Eso lo hizo famoso a De Crowley. En 1919, primer año de paz, después de la Primera Guerra Mundial, se elaboran por parte de Ferrier a nombre de bien los 30 puntos que definen la escuela nueva. La escuela nueva es un laboratorio de pedagogía activa, un internado situado en el campo, donde la coeducación de los sexos ha dado resultados intelectuales y morales imparables. Entonces, lo que se llama la escuela nueva hizo un montón de cambios y por eso le llamaron escuela nueva, porque no se parecía a las anteriores. Y son cambios positivos que aún se mantienen, ¿verdad? Como por ejemplo aquí dice que hay una coeducación de los sexos, porque antes era radical, ¿verdad? O es de hombre o es de mujer. No, ya en esta escuela nueva, pues es mixto. Que eso, que aparentemente es lo más normal del mundo, no era lo más normal del mundo. En la actualidad, Estados Unidos es uno de los países que más genera e invierte en, en investigación sobre los métodos de aprendizaje. Además, acapara un montón de investigadores famosos. Cuando aparece alguien ahí que ven que es bueno, se lo llevan, lo contratan, le pagan bien y ya se van a vivir allá. Ahí es donde se puede vivir después Pablo, Watson, Thorndike y Skinner. Todos ellos no son gringos, pero los gringos se los llevaron. Entonces, estos señores se fueron a vivir allá. Y en países como Suiza y Rusia generaron a los grandes precursores del constructivismo y cognitismo. En Rusia y en Suiza aparecieron Jean Piaget, que hizo todo un estudio sobre la evolución del niño, y Vygotsky, que es del constructivismo. Y aparece también Brunner y Ausubel. Ellos ya están relacionados con lo que hoy se llama el constructivismo y el cognitivismo, que es lo más reciente que tenemos en este momento, que no se parece para nada a la pedagogía tradicional, la pedagogía moderna. Esto implica otros detalles. Bueno, a ver, ya terminamos esta parte. Estoy muy cansado, me gustaría escuchar algún comentario sobre esta primera parte que se ha llamado Historia de la Pedagogía. Entonces, eso estaríamos terminando esta parte. La pregunta, comentario, ¿qué le pareció este recorrido histórico rapidito? Que mire, quiero ver, comenzamos a las 7, casi una hora hemos hecho de recorrido. A ver, ¿qué me cuenta? Los escucho. A ver, Los autores que mencionó, ya los habíamos revisado en la otra materia también bueno, de... Sí, ya los habíamos estudiado y habíamos hecho un pequeño análisis de las teorías cognitivas que ellos investigaron, así que sí, este tema es complementario y también ayuda con la historia. pero me alegro mucho que ya conocen de eso, porque aquí el objetivo no es tanto profundizar en cada uno, sino mostrar la evolución, que vean que este no es un proceso estático, así que no nos hagamos ilusiones. Hoy por hoy la metodología en matemáticas, la ideal es la solución del problema. Probablemente dentro de 40 años ya eso ya quedó obsoleto, habrá otra. El libro en mate hoy por hoy es lo máximo. Dentro de 40 años a lo mejor hasta se van a reír de el libro. Entonces, eso es lo que creo yo se pretende, entre otras cosas, es lo que se pretende para aquí. Que vean ustedes que el proceso, por su misma naturaleza, es complejo y evoluciona, cambia. Y los requerimientos también de la sociedad cambian. Ahí mencionamos lo de la revolución industrial.
Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido rapidito, más o menos unos 20 minutos más, si no está muy cansado, sobre la otra presentación. No voy a tratar de ir rápido porque, como dice Juan Carlos, ya en otra asignatura más o menos hicieron algunos autores. Bueno, se llama Los grandes pedagogos y habla sobre la génesis de la teoría pedagógica. Cuando hablamos de génesis, nos referimos a cómo es que surgió, cuál es el origen de la teoría pedagógica. Vamos a hacer solo la introducción. Tampoco quiero quitarle mucho tiempo, lo demás lo vemos el sábado. Vaya, dice que el folleto es un ensayo que consiste en la reflexión y práctica de vida virtuosa y valorada del ser humano, la cual es necesario conducir, guiar, orientar mediante la enseñanza. Entonces aquí de entrada pues lo ubica uno. Dice que por eso el maestro docente no solo debe tener métodos didácticos, sino una vida moral íntegra, porque ese carácter de modelo ejemplar tiene mucha relación con el alumno. A veces hay algunos docentes que parece que no agarran muy en serio este detalle. El docente, por el hecho de ser docente y porque sabe más que el alumno y tiene más experiencia que el alumno, es de una forma o de otra modelo a seguir para los alumnos. Si es un docente excelente, están ellos imitando un modelo que vale la pena. Pero y si es lo contrario, siempre es modelo. Es como los niños, que en su colonia lo único que miran, muchachos en la calle vendiendo droga. Eso es todo lo que miran. Jamás han visto algo diferente. Queda grabado. Y al final terminan viéndolo como algo normal, algo natural. Y no es ni normal ni natural. Estos niños, por ejemplo, se asustarían si de repente lo llevan a Chalchuapa, aquí en el departamento de Santa Ana. Ahí hay una orquesta sinfónica de niños. Son casi 100 niños que dominan muy bien los instrumentos musicales y que no son a puro oído, ellos tienen sus partituras, es decir, conocen lo que es sol. Y interpretan canciones, no solo música clásica, y hay unas niñas con voces muy selectas. Hay, por ejemplo, dos sopranos que tienen una voz lindísima y cantan divinamente. Y son niños que andan entre los 8 y los 11 años y tocan magistralmente canto divino. ¿Qué tal si un niño que son los mareros mira en su colonia, de repente lo llevan a un concierto de eso? Y resulta que no son viejitos los que están tocando, sino niños igual que él. Eso impacta. Entonces el niño entra en crisis. Bueno, y entonces quiere decir que no lo mareros hay el mundo. Como cuando uno llega a ver los trabajos de los alumnos estudiantes. Cualquier joven que entre en crisis y dice, bueno, este tiene mi edad. Yo por andar metido en tantas cosas, ni tiempo de hacer eso. Ya lo pone en crisis. Entonces, eso es lo primero que dice este ensayo. Que el maestro es modelo. Y modelo en el aula, pues en donde sea, el profesor es el profesor. Esa es la diferencia con el médico. Bueno, el médico ya me curó, después hay que ver cómo sale. Ay, si me vuelvo a enfermar, lo voy a ir a buscar. Pero el profesor no es así, es porque el profesor quedó grabado en la mente de la alumno. Esté o no esté en la escuela, en la calle, donde sea, es el profesor. Va. Se cree que es dedicación y voluntad lo que todo maestro debe poner al acto de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que no solo seleccione materiales, sino que él mismo sea verdadero, útil, justo, honesto en la exposición y la intervención. Lo que más enseña un discurso pedagógico es el carácter del conocimiento.
aquí están tirándole fuerte a los profesores, que no basta con que conozca de metodología, pero que es su persona la que influye. Por eso es que el profesor debe ser cuidadoso, porque para el niño es el modelo a seguir. Es como el papá, la mamá, y el profesor, como es la segunda casa de los niños, igual, modelo a seguir. Que tiene buen papá y está siguiendo buen ejemplo, vaya, gracias a Dios. ¿Y qué tal si es un bolito acá? No es un buen ejemplo, pero ahí está, es el modelo que él está viendo todos los días. Igual, bueno, hay que tener cuidado con eso. Con eso inicia el ensayo. Sigamos. Aquí inicia con Platón. Aquí, como dice Juan Carlos, ya vimos varios de estos autores, pues voy a ir rapidito. Platón, uno de los primeros en proponer un estudio de la educación. Bien, estamos hablando de la Grecia antigua. Fueron tres filósofos famosos, Sócrates, Platón y Aristóteles. En la filosofía de Platón se encuentran las primeras formulaciones teóricas de carácter pedagógico. Decía Platón que hay dos formas de conocimiento, el sensible y el inteligible. Lo sensible es la del mundo, de la opinión, idea, y la inteligible es la propia del dominio de la ciencia, que corresponde a la episteme, o sea, al conocimiento. Entonces Platón, a pesar que estamos hablando de hace miles de años, la Grecia antigua, ya diferenciaba. Dice que hay un conocimiento sensible que tiene que ver con los sentidos y hay otro inteligible, que es mucho más avanzado, ya a un nivel superior. Eso que para nosotros es tan obvio en este tiempo, pues fue un gran descubrimiento en ese tiempo. Nadie se había puesto a pensar en eso. Tanto el profesor como los alumnos se apoyan sobre los sentidos, por lo que la información que los primeros le brindan a los segundos es tomada como verdadera. En cambio, dice Platón, si la práctica se apoya en el entendimiento y en la inteligencia, se llega al conocimiento, por lo que es relevante que los profesores conozcan cuáles son las operaciones que generan. Bueno, para ser Platón el que lo dice, hablando de cuestiones que siguen siendo válidas. Eso es lo genial de Platón. Se tomó el tiempo para revisar el proceso educativo y planteó cosas que aún ahora, en el siglo XXI, siguen siendo válidas. Platón y la educación. Según Platón, los principios matemáticos y geométricos son aprendidos por el entendimiento. En cambio, la justicia y la virtud son aprendidos por la inteligencia. Él habla de que hay entendimiento y hay inteligencia. Y según él, que no es lo mismo. Dice que no se trata de formar sujetos cuya conciencia se destine al registro en la memoria de datos provenientes de los sentidos, sino de individuos capaces de reflexionar, de razonar, lo cual puede ser impedido por la existencia de grandes volúmenes. Mire, Platón aquí está diciendo, ya tirándole, ¿verdad?, a los profesores tradicionales. Dice que no se trata solo de memorizar. Eso pareciera como que estamos formando robots. Él dice que lo más interesante es razonar, pensar. Para él eso es lo más importante. Que lo otro es necesario, sí es necesario, pero hay que superarlo, no quedarse ahí. Después pasar a la otra parte. Eso es lo que se pretende hoy con el libro en mate. Que el alumno se acostumbre a resolver problemas. Problemas de matemática, por supuesto, pero que como todos los días resuelve un problema, se le está desarrollando la capacidad de razonar, de pensar, de analizar y de pasar a conceptos abstractos. Pues,
Se supone que ya como adulto en la vida real, lo que va a hacer es resolver problemas. Eso nos toca. Y si no estamos preparados para resolver ningún problema, nos vamos a ir a dar en los dientes. Entonces, pero eso, que es lo que está de moda hoy, es lo que estaba diciendo Platón. Pero ¿cuánto hace que vivió Platón? Bueno, es notorio el predominio en la escuela de una concepción pedagógica memorística, contraria al pensamiento de Platón. Imagine Platón, que hace varios siglos estaba planteando esto y ahora sigue siendo válido. Todo el mundo critica la escuela memorística. Si de eso se trata, mejor que una subgrabadora y que grabe, pero la capacidad de razonar no lo puede hacer la máquina. Eso ya es otro nivel. No es mecánico el asunto. La sensación requiere de la presencia del objeto sensible. En cambio, el pensamiento capta la esencia para llegar a la luz. Aquí Platón está diciendo lo que se dice ahora en cuanto a matemáticas. ¿Qué es la matemática? La matemática es abstracta, está hecha de conceptos abstractos. El número 3, por ejemplo, ¿qué es el número 3? Es abstracto. ¿Y abstracto por qué? Bueno, ¿dónde está, pues? ¿Qué figura tiene? ¿Qué color tiene? No, eso es un concepto abstracto, pero de mucha utilidad. Sirve para contar, para operaciones matemáticas. Pero en sí que es el 3 es algo abstracto. Toda la matemática es así. Entonces ahora dice que hay que estudiar en matemáticas el método de resolución de problemas porque se cree que ese método es el que facilita más el llegar a comprender los conceptos abstractos. Ese ya es un gran paso. Pero eso que nos parece ahora tan importante es lo que estaba planteando Platón. Con otras palabras, por supuesto. Seguiríamos con Juan Luis Vives, pero ya es un poco tarde, entonces yo creo que me quedo acá. Solo déjeme ver qué más decía la agenda antes de darle la palabra a usted. Según la agenda dice responder las dudas y consultas que tengan los estudiantes. Entonces yo ahora, antes de cerrar sesión, porque voy a llegar hasta acá, son las 8:25, quiero quitarle un tiempo. Quisiera saber si hay algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos estado hablando de la historia de la pedagogía. Claro que es un recorrido rápido. Si se fijan, en una hora pasamos de cuando era nómada el hombre hasta llegar al siglo XXI, hablando de pasar en una hora todo eso, ir volando. Pero bueno, no hay mucho tiempo. Ya el sábado que tenemos más tiempo vamos a hacer otros detalles. A ver, me gustaría escuchar alguna opinión. Yadira, si está por ahí, ¿qué le pareció todo eso? A ver, quisiera escuchar algún comentario. A ver, dígame, Sánchez. A ver, Buenas noches, licenciado. buenas En noches. mi caso, fíjese que me llamó bastante la atención el proceso de pedagogía hoy en la actualidad. Yo estoy trabajando de niñera y trabajo con un niño de 3 años, la verdad, y aún no está estudiando, pero me parece un poco, no sé, dudosa la forma en la que él aprende, Porque diferente. Yo sé que porque si él va a un kinder, yo sé que no lo van a dejar así como usted dijo, observar, curiosear, por decirlo así, porque el docente no lo va a permitir, lo va a hacer que se siente, que coloree, que no se salga de las líneas, y pues todos los niños son diferentes y cada quien aprende diferente, la verdad, y es lo que hoy en la actualidad existe como ese choque, por decirlo así. sí, hay que tener cuidado. Si quiere usted, mándeme un correo y en ese correo yo le voy a mandar un video
que trata ese tema. El video es más o menos de 1 hora, en donde estudian el caso de los docentes que destruyen la creatividad del estudiante, ¿verdad? Y ahí plantean otras alternativas. No es que llegue con la intención de destruir, lo que pasa es que el MINET dice, esto va a ser y lo hace. Y para poder salir con lo que dice el Ministerio de Educación hay que parar otras cosas. Entonces el video explica que eso no debería ser así. Entonces sí hay que cumplir con el currículum, pero no de esa forma así tan radical. El video es importante. Usted me manda un correo, dígale, mire, yo hice este comentario en la videoconferencia y yo le voy a enviar. Ahora, si a los demás también les interesa, les advierto que es un video de más o menos 1 hora, hora y media, muy interesante. Hacen un análisis del profesor. Al señor que habla ahí en el video le preguntan, mire, ¿y usted cómo define al buen profesor? Y él dice, no, 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 me han hecho la pregunta equivocada. Primero definamos qué es buen aprendizaje, porque hasta que veamos y tengamos claro qué es buen aprendizaje, vamos a ver quién de todos los maestros logra esa meta, de que los alumnos tengan buen aprendizaje. Ese va a ser el buen profesor. Cosas así, muy interesante. A ver, ¿algún otro comentario sobre lo planteado? Entonces, aquí con el comentario de la compañera, yo le voy a enviar ese video porque creo que ilustra bastante. Hay que tener cuidado porque a veces uno, pensando en desarrollar el currículum, esto y lo otro, desconoce a veces situaciones particulares de los estudiantes, ¿verdad? Como decía la compañera, hay estudiantes que tienen características especiales, como por ejemplo los autistas. Los autistas son un caso especial. Cuando ustedes tengan tiempo, lean sobre el autismo. Los autistas, la gente lo ve como problema. En realidad no es problema si se aprovecha de esa condición. Se llama autismo hasta los 12 años. Ya como joven, como adulto, ya no se llama autismo, se llama síndrome de Asperger. Lo mismo, pero en versión adulta. Eso que algunos lo ven como problema, si se orienta bien, no es problema. De hecho, hay muchos autistas, ahora adultos Asperger. Un ejemplo, Bill Gates, el dueño de Microsoft, que es millonario, famoso, su niñez fue autista y ahora es Asperger, pero no es ningún duldo. Entonces no es posible que él sí, pero el problema es que muchas veces el docente no está preparado. Yo les decía, tengamos cuidado porque yo recientemente tuve experiencia desequilibrada. Bueno, hicimos un diagnóstico con un grupo de profesores y descubrimos que de los 1.800 alumnos en la institución donde estábamos, 12 eran casos especiales, pero que no estaban siendo atendidos adecuadamente. Entonces yo solicité autorización de hacer las cosas legales para hacer un curso aparte con ellos. Y como no había quien los atendiera, pues me dijeron, atienda usted, yo los atendí. Entonces, como eran especiales en el sentido que aprendían rápido, pero también eran especiales porque eran sociables. Entonces yo tuve, el caso que me impactó es el de una señorita, ella era de 9º grado, callada, y entonces, a pesar que el curso era acelerado, eh, yo veía que a veces ella estaba un poco incómoda, molesta. Pues un día me acerqué y le dije que sí que yo a usted la veo incómoda. Me gustaría saber qué es lo que... Es que mire, me dijo, mi problema es que en su clase yo... Ay, ¿verdad? ¿Por qué? Es que mire, usted explica un ejercicio rápido y después pone otro para que lo hagan los estudiantes.
usted le da su tiempo. Pues yo me digo, como yo publicaba todo en una plataforma, decía ella, en la medida que voy escuchando lo que usted explica, estoy desarrollando el ejercicio que usted nos va a poner. De tal manera que cuando usted termina de y le da tiempo a los compañeros, yo ya lo terminé. ¿Y qué hago en mi momento? Nada, aburrirme. De veras, le dije, entonces vamos a solucionar eso. Y quedó autorizada de que, aunque yo no haya explicado el siguiente ejercicio, ella ya podía comentar que era de otro tema. Y así mejoró mucho la muchacha. Ya me dijo después que ya no se aburrió. Y a pesar que ella era uno de los 12, pero ella dentro de los 12 era la. Por eso le digo, mire, hay que tener cuidado con los alumnos. Eso que usted me cuenta no me extraña mucho, pero es preocupante, pues, porque hay niños que en lugar de desarrollar todo lo que ya poseen, también se lo van retrasando, se lo van limitando. Y al final el niño queda traumado, dice, ¿y para qué me si te ordenan a uno hacer las cosas? Yo no quiero hacerlas. Y entonces, eso ya es daño colateral para el niño. Porque la mamá lo que quiere ver, bueno, aprendió lo que le dijeron, y la profesora dice, sí, ya lo hizo, mire, tiene 10. Eso es lo que quiere todo el mundo. Ahora, lo que no razona es lo que no haga este niño era feliz en la casa. No. En ese video que le voy a mandar, estoy explicando que no se trata de dejarlo a que haga lo que le dé la gana. Hay un currículum. Lo que pasa es que el cómo cubrir el currículum, ahí está la habilidad del docente. Sin destruir la creatividad del alumno, sin destruir la curiosidad del alumno, pero cumpliendo el currículum. Entonces, si no hay algún otro comentario, yo quizás terminaría aquí para no quitarles mucho tiempo. Les agradezco que se hayan unido a la reunión. El sábado a las 10, primero Dios, estaríamos viéndonos acá para continuar con este tema interesante. Entonces, pasen buenas noches. Gracias, Liga. Igualmente, bendiciones. Buenas noches, licenciado. Bueno, buenas noches.